Vamos a dar 2, 3 minutitos y comenzamos para que se conecten más. Muy bien, vamos iniciando. ¿Ya están viendo aquí mi pantalla? Sí, profe. Ok. Bueno, en la clase pasada, pues, reforzamos un poquito, ¿verdad? Lo que es la función de respuesta a la frecuencia que vimos de la primera clase, ¿sí? Dijimos que para un sistema que es lineal, invariante en el tiempo, ¿sí? Cuando se le aplica una entrada senoidal, sí, vamos a obtener también una salida senoidal. Aquí la estamos viendo con la misma frecuencia, pero diferente amplitud y fase, ¿sí? En esta parte, ¿alguna duda que les haya quedado? ¿Todo bien? Todo bien, profe. No, profe, todo bien. Ok, ok. Muy bien, entonces, pues vamos a regresar aquí a nuestro apunte, ¿sí? Y vamos a comenzar con lo que es el análisis de Bode. Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, voy a leer esta introducción. Dice que una función de transferencia senoidal se puede representar por dos diagramas distintos. Dice uno que proporciona la amplitud en función de frecuencia y el otro el ángulo de fase en, aquí se fue una M, bueno, debería ser de fase en función de la frecuencia. Dice, un diagrama logarítmico consta de dos trazos. El primero, el diagrama de logaritmo del módulo de una función de transferencia sinusoidal, y el segundo es el diagrama de fase del sistema. Bueno, básicamente, esto lo habíamos comentado cuando vimos de forma general los temas de nuestra materia. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que, bueno, vamos a graficar a fin de cuentas lo que es magnitud y fase, o sea, el ángulo, en función de la frecuencia? Entonces, esas gráficas, ¿sí? Donde precisamente se muestran la magnitud y la fase en función de frecuencia, pues se les da el nombre de Bode, gráficas de Bode, o que en este caso un análisis de Bode. Bueno, porque vamos a deducir, ¿verdad?, las expresiones para cada factor que nos encontremos. Sí, que ahorita los vamos a listar. O sea, estoy hablando de factores que puede tener una función de transferencia, ¿no? Entonces, aquí nos dice que la representación normal dice para la amplitud, ¿sí?, de g de j omega es 20 logaritmo de base 10 de la magnitud de g de j omega. ¿Qué quiere decir? Que la magnitud la vamos a obtener con base a este logaritmo de base 10, ¿sí? Multiplicado por 20 y la magnitud de la función que estemos trabajando.
Ahorita está de forma general G de J omega. Lo que sí volvemos a ver es que esta función está en función de frecuencia. Dice, donde se observa que el logaritmo es de base 10, sí, ya lo dijimos, y por otra parte, las unidades que se utilizan para la amplitud son los decibeles, ¿sí? Y para la fase, los grados. Bueno, así vamos a estar trabajando. A fin de cuentas, en este análisis y gráficas de Bode, ¿sí? Vamos a graficar de forma separada lo que es la magnitud y la fase. Sí, es lo más recomendable, ¿no? Claro, ya lo dijimos en función de frecuencia. Entonces, para la amplitud o magnitud, también se le llama así, ¿sí? De nuestra función G de J omega, las unidades que vamos a estar trabajando son decibeles, ¿sí? Esto pues debido al logaritmo, ¿verdad? De la magnitud. Y para la fase, pues los grados, ¿no? Normalito. Luego dice, asimismo, es importante mencionar que en la representación logarítmica, las curvas se dibujan en papel semilogarítmico, ahorita lo vamos a conocer, dice utilizando la escala logarítmica para la frecuencia y la escala lineal para la magnitud en decibeles o el ángulo de fase en grados, ¿ok? Bueno, aquí nos dice que en la siguiente figura se muestra el papel semilogarítmico, el cual está dividido por décadas de frecuencia, por lo que se tiene la ventaja de que se puede analizar el comportamiento de un sistema en bajas y altas frecuencias en el mismo diagrama. Bueno, miren, antes de continuar, aquí vienen las gráficas. Este es el papel semilogarítmico, ¿ok? Me voy aquí a archivos y en archivos, ahorita lo checan, ya subí la hojita, ¿sí? Del papel semilogarítmico. Esta hojita ustedes la pueden descargar, ¿sí? Aquí está. Sí, la pueden descargar para que la impriman en un momento dado si quieren trabajarlo así a mano. O, por ejemplo, en mi caso, bueno, regularmente lo hacemos ahí, con el Paint, ¿sí? Y vamos a ir dibujando precisamente la magnitud de la fase. Entonces, la hoja es la misma, ¿sí? Nada más que, por ejemplo, ahorita como pueden ver, aquí sí tiene subdivisiones, aquí están. Como pueden ver, cada división es una década de frecuencia, ¿sí? Eso lo vamos a utilizar ahorita en nuestro análisis. Entonces, por ejemplo, ahorita miren, comienza desde 1 y se va a 10, luego 10, ahora sí que 10 por 10, 100, por 10, 1000, 10,000, 100,000, etcétera, ¿sí? Entonces, como pueden ver, comenzamos y es lo que nos está diciendo aquí el apunte. Dice que lo interesante de esto es que también en la misma gráfica, si hablo, por ejemplo, de magnitud, podemos ver tanto frecuencias bajas como frecuencias altas. Entonces podemos ver ahora sí que un comportamiento grande de frecuencia de nuestro sistema, ¿no? Aquí, por ejemplo, la escala está desde 1, ¿sí? Hasta creo que llega a un mega, ¿no? Algo así. Bueno, seguiría esta, ¿no? Pero como pueden ver, vamos desde bajas frecuencias hasta altas frecuencias en la misma gráfica, ¿sí? Otra cosa importante y que lo vamos a estar haciendo. Esta escala no es fija, nosotros la podemos modificar ahora sí que a conveniencia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos, ¿sí? Es la frecuencia como dice y la frecuencia que vamos a estar trabajando va a estar en radianes por segundo, ¿sí? Entonces, esta escala, ¿sí? Es precisamente para la frecuencia, es la escala logarítmica. Entonces, estamos viendo que estas son décadas. Entonces, por ejemplo, esta hojita que tenemos, si se fijan, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 décadas. Sí, pero es más que suficiente para poder trabajar nuestros diagramas de Bode. Ahora, la escala lineal, ahorita, en esta hojita, como pueden ver, sí, las divisiones están dadas en decibeles. Entonces, quiere decir que está preparada para graficar magnitud. ¿Qué es lo único que vamos a hacer para graficar la fase? Pues regularmente la escala, lo recomendable es que se deje igual a la de magnitud, ¿sí? Si ustedes aquí comenzaron desde punto 1, podemos comenzar aquí punto 1, luego 10, 100, etcétera, ¿sí?
O pueden comenzar desde punto 0001, o sea, la escala que ustedes gusten. Nada más que lo que tienen que hacer es respetar las décadas, ¿verdad? O sea, desde donde inicien aquí, multiplicarlo por 10, luego aquí por 10 y sería la siguiente, ¿no? ¿Ok? Entonces, le estaba comentando que para la fase, sí, se recomienda que la escala que hicieron en magnitud la dejen tal cual y lo único que se cambia aquí son los grados. Entonces, en lugar de tener, por ejemplo, aquí 10 decibeles, 20, 30, 40, 50, 60, vamos a tener divisiones por grados. Vamos a estar trabajando aquí, por ejemplo, 45, 90, 135, 180, 225, etcétera. Tanto positivos como negativos, como pueden ver aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto le llaman papel o hojas semilogarítmicas, ¿ok? Entonces, ya quedar claros que estas son décadas. Ahora, mucho ojo, este es 1. Por ejemplo, aquí 1 radián por segundo. Este sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta que lleguen al 10. Entonces, este es 10, este es 20, este es 30, este es 40, 50, 60, hasta que lleguen a 100. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque a veces como que nos sacamos de onda y dicen aquí es el 1 y luego aquí es el 2. No, 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 no. ¿Sí? El 1 es aquí, el 2 aquí, el 3, 4, aquí 10, 20, 30, 100, aquí por ejemplo 200, 300, 400, 500. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Ok, ok. Sale, bueno, pues entonces estas son las hojas que vamos a estar utilizando en el análisis de bote, ¿ok? Pues bueno, esta ya está aquí, como les digo, para que la descarguen, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a estar trabajando ahorita? Perdón. Seguimos aquí. Entonces, ahorita, pues como estamos comentando, la idea es hacer ese análisis para después simplemente, pues, graficar la magnitud y la fase de nuestras funciones de transferencia, ¿verdad? Pero para esto necesitamos conocer, ¿sí?, los parámetros, ¿sí?, que se utilizan en una función de transferencia y cómo graficarlos en magnitud y fase, ¿no? Ahora, bueno, aquí está en este parrafito lo que decíamos, ¿sí? Que vamos a graficar en papel semilogarítmico y que en las mismas gráficas vemos tanto bajas como altas frecuencias. Eso es bueno, ¿verdad? Porque podemos ver el comportamiento amplio, por decirlo así, en frecuencia de nuestro sistema, ¿no? Ahora dice, finalmente, otra ventaja de utilizar los diagramas logarítmicos es que se puede convertir la multiplicación de amplitudes en una suma, además de que las curvas se basan en una aproximación asintótica. Bueno, aquí hay dos cosas importantes, ¿sí? Estamos trabajando con logaritmos, y ustedes saben que por propiedad de logaritmos, si un producto se convierte en una suma, ¿qué es lo que sucede? Que por ejemplo, en una función de transferencia, nosotros vamos a tener, o podemos tener, digamos, varios componentes, ¿sí? Que, bueno, regularmente le llamamos factores, ¿no? Ay, se trabó. Bueno, me regreso. Entonces, podemos tener varios factores en la misma función de transferencia. Entonces, estos factores, ¿sí? Lo que vamos a hacer es graficarlos de manera independiente. Sí, pero estamos hablando de que son parte de una función de transferencia única, o sea, me refiero a un sistema. Entonces debemos de obtener lo que se conoce como la resultante, tanto de magnitud como de fase. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, a fin de cuentas, sí, lo que vamos a hacer es graficar de forma independiente los factores que tenga una función de transferencia, en magnitud y en fase. ¿Sí? Y al final, para obtener su respuesta total, o sea, su resultante de magnitud y resultante de fase, lo que vamos a hacer es sumarlos, ¿sí?
Gracias a que precisamente nos lo están diciendo. Aquí, como vemos, vamos a estar trabajando con logaritmos, ¿ok? Entonces podemos, sí, hacer esas sumas y obtener, como dijimos, la respuesta total en magnitud y en fase, ¿no? Sumando los componentes individuales, a fin de cuentas eso es lo que se hace, ¿ok? No sé por qué se traba. Ya. No. Bueno, a ver si reacciona esta cosa. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda que tengan? ¿No hay dudas? Bueno, aquí está la hoja que les mostré, ¿no? Nada más está más pequeñita, pero es la misma. Es el papel semilogarítmico, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a trabajar ahorita? Bueno, pues precisamente estábamos hablando de los factores que puede tener una función de transferencia. Estos, digámoslo así, son los factores más comunes o los factores básicos. Sí, puede haber variantes, pero pues es sobre lo mismo, ¿no? Entonces, en una función de transferencia, ustedes saben, podemos encontrar un factor constante. ¿Quién es? Pues la ganancia. Aquí está, la ganancia de nuestro sistema. Podemos encontrar factores integrales o derivativos. Aquí ya están en función de frecuencia, pero a fin de cuentas un factor integral es una S en el denominador, ¿no? Uy, no reacciona. Bueno, creo que ya. Ahí está. No, qué caramba. Bueno, entonces empezamos aquí a preparar. Ahí dice que es análisis de Bode, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces decíamos, sí, si nos regresamos aquí, dice factores integrales derivativos. Les decía yo que, a fin de cuentas, acordémonos, bueno, aquí lo voy a poner como una nota, ¿eh? Sí, si nosotros, acuérdense, sacamos el Laplace de una integral, ¿qué nos da? Es 1 entre s, ¿sí? Entonces, a eso se refiere como un factor integral, nada más que aquí, como pueden ver, ya se hizo el cambio de variable. Si se fijan, J omega dice más menos 1, o sea, significa que puede estar en el numerador, en el caso de un derivador, o en el denominador, como ahorita dijimos, en el caso de una integral, ¿no? Y, por ejemplo, igual Laplace de una derivada, pues ustedes saben que esto es igual a S, ¿no? Pues aquí hacemos el cambio de variable y nos queda 1 sobre J omega y aquí J omega, que bueno es lo que vamos a estar analizando ahorita. Sí, podemos tener factores de primer orden. Sí, un factor de primer orden, pues es, por ejemplo, 1 más, S más 4, S más 5, etcétera. Sí, son los factores que también regularmente nos encontramos en los polos y ceros de una función de transferencia. Y aquí lo único que nos está diciendo es que puede estar en el numerador o en el denominador. Sí, dependiendo de nuestra función. Sí, y factores cuadráticos. Como pueden ver aquí en el factor cuadrático viene la viborita, que ya sabemos que es el factor de amortiguamiento, ¿sí? Una frecuencia omega general y la omega n, que ya sabemos que es la frecuencia natural no amortiguada, ¿no? ¿Sí? Que desde control 1, pues esto ya lo hemos estado manejando. Entonces son los factores, sí, que por lo regular podemos encontrar en una función de transferencia.
Entonces, la cuestión aquí, y nos lo estaban diciendo aquí en el párrafo anterior, bueno, que a fin de cuentas lo que debemos hacer es graficar de forma independiente cada uno de los factores que tengamos, tanto en magnitud como en fase. Y una vez que ya los tenemos graficados en magnitud y en fase, todos los factores de la función de transferencia, finalmente lo vamos a sumar, ya lo dijimos, para obtener la resultante de magnitud y de fase, ¿de acuerdo? Pero para esto entonces debemos de saber cómo se comporta cada uno de estos factores precisamente en magnitud y fase, ¿de acuerdo? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Ok. Bueno, aquí, para no estar limitados con el espacio, le ponemos aquí como notita, ¿verdad? Que vamos a... En el OneNote lo vamos a desarrollar, ¿ok? Bueno, aquí aclaramos que pues, vamos a desarrollar la magnitud y fase de cada uno de los factores. ¿Sí están viendo el pizarrón? Sí, profe. Sí.
Muy bien, entonces, como estamos diciendo, ¿verdad? O aclarando, pues vamos a tomar cada factor y vamos a analizarlo. Entonces, vamos en el orden, ahí del apunte, y vamos con el factor constante. Bueno, que lo representamos como K. Y aquí entre paréntesis vamos a poner ganancia, ¿no? Ok. Miren, vamos a tomar cada factor como si en ese momento eso fuera la función de transferencia. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que ahorita la función que hemos estado manejando como g de j omega, pues va a ser simplemente una constante, ¿de acuerdo? K. Entonces, a partir de aquí, sí, como estamos diciendo, pues vamos a determinar la magnitud y la fase, ¿sí? En este caso, de nuestra constante, ¿ok? Muy bien. A fin de cuentas ya dijimos, la magnitud va a estar representada en decibeles, ¿sí? Y la vamos a sacar con la formulita 20 logaritmo de base 10 de la magnitud, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, ¿sí? La magnitud la vamos a representar de esta manera. Esto va a significar para nosotros magnitud en decibeles o ganancia en decibeles, ¿sí? Es lo mismo. Ven que esto, pues nosotros como electrónicos, ahí cuando trabajamos transistores, se maneja precisamente igual una delta. En ese momento significa ganancia. Por ejemplo, la ganancia del amplificador, ¿sí? O también, bueno, dependiendo de la nomenclatura, también se puede manejar como una A. Pero bueno, aquí en este caso lo manejamos como ganancia en decibeles con esta delta, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues simplemente aplicar lo que ya conocemos. ¿Y que lo que ya conocemos? Se supone que nos dijeron que es, esa magnitud la puedo sacar con 20 logaritmo de base 10 de la magnitud de g de j omega, ¿sí? Esto en decibeles. Entonces ahorita, con el factor que tenemos, sería 20 logaritmo de base 10 de la magnitud de k en decibeles, así de simple, ¿no? Entonces aquí pues es nada más utilizar calculadora. Entonces si la ganancia del sistema vale, no sé, 20, 30, 5, lo que sea, pues simplemente es 20 logaritmo de base 10 de 20, 30 o 5, lo que nos dé la función de transferencia, ¿sí? Y eso va a ser, sí, la ganancia para un factor constante, ¿de acuerdo? Con la magnitud para nuestro factor constante, que a fin de cuentas es la ganancia del sistema, decíamos, ¿no? ¿Ok? ¿Ya lo copiaron? Sí, ya, profe.
Ok. Bueno, a ver, déjenme. No es cierto que estoy haciendo. Paint. Aquí está. Miren, vamos a ir trabajando aquí poco a poquito. Aquí está entonces, sí, nuestra gráfica de bode, nuestra hoja de bode. Sí, entonces aquí, pues, digamos por lo regular, pues la indicamos, ¿verdad? Le ponemos aquí, por ejemplo, magnitud, ¿no? Para saber lo que estamos trabajando, ¿sí? Y por ejemplo, lo que les decía hace ratito, si nosotros quisiéramos ver todavía frecuencias más bajas a 1, lo podemos hacer. ¿Qué voy a hacer? Pues simplemente aquí. Ay, bueno. Miren. Bueno, ahorita cancelo estas. Está un poquito difícil para mí hacerlo así vertical. Entonces, bueno, puedo ponerlo desde punto 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo no quiero comenzar desde 1, quiero comenzar desde punto 1. Ah, ok. Entonces, punto 1 por 10. 1. ¿Sí? Luego aquí, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, etcétera, ¿no? Ya con eso es suficiente. Entonces, como pueden ver, estamos comenzando desde frecuencias bajas hasta altas en el mismo diagrama, efectivamente. Eso es bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues en este caso, sí, es una constante. Entonces, ¿qué significa? Que a fin de cuentas, la magnitud sigue siendo constante en todo rango de frecuencia. ¿Por qué? Porque en este caso, la función, entre comillas, g de j omega, pues en este caso es una constante y no depende de la frecuencia, ¿sí? Entonces aquí vamos a dibujar, digamos, vamos a suponer que nos salió 42, ¿no? Si se fijan, cada división son 5, entonces vale 2, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, aquí está, y nos da 40, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les decía, sí, vamos a suponer, ahorita no tenemos ningún número, en su momento cuando tengamos un valor de ganancia, pues simplemente en la calculadora que hacemos 20 logaritmo de base 10 de, como dije, de 20, de 30, de 5, de 1, lo que sea, ¿no? Sí, entonces ahorita pues simplemente es para el ejemplo, ¿sí? Entonces ahorita para graficar la ganancia o la magnitud de la ganancia, pues va a ser así, ¿sí? Una simple, ¿sí? Recta horizontal, ¿no? O sea, sigue siendo constante, ¿sí? Entonces, por lo regular, ¿sí? Aquí también, y vamos a indicar esto, ¿quién es? La magnitud de K, ¿sí? Eso es constante en todo rango de frecuencia, ¿sí? Ahorita lo puse de forma arbitraria, ¿eh? O sea, simplemente para representarlo, ¿sale? Aquí precisamente en Teams, aquí abajito puse, si lo imprimieron, pues aprovechen, para eso puse estas, ¿sí? Para que ustedes aquí lo pongan, ¿de acuerdo? Es que si yo lo pongo aquí me va a quedar todo chueco, ¿no?
Bueno, no sé. ¿O quieren que me espere para que ustedes lo carguen ahí en el Paint? Si lo quieren hacer así, como este. O si lo imprimieron, pues ya ahí mismo. Esa fue mi idea, ¿no? Que lo dibujen. Sí, aquí. Para cada factor. Entonces aquí, por ejemplo, pues está la recta, ¿no? Por eso le digo, miren, está bien feo. Queda todo chueco. Pero bueno, ¿no hay dudas hasta ahorita? No, profe. Un poco, pero creo que con un ejemplo ya. A ver, perdón, doctor, no te escuché bien. Un poco de dudas, pero con un ejemplo creo que ya queda más claro. Sí, pero no sé, ¿como de qué, doctor, la duda? Con la numeración de la hoja, no la entendí como cuando puso arriba 0.1. Ah, ok. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esta, Ajá, es que sí. dijo que iba a empezar en 0.1, ¿no? Bueno, originalmente es 1. 1, 10, 100, 1000 y así, ¿no? Tú lo puedes modificar como gustes. A lo mejor va a haber alguien que quiera comenzar desde punto 001. De hecho, por ahí creo que hay un ejemplo donde lo ponemos. Entonces, te fijas, estamos comenzando ahora desde una frecuencia todavía más baja. Entonces, ¿cuál sería tu siguiente década? Pues multiplicas esto por 10. Entonces, ¿cuánto sería? Punto 01 acá. ¿Sí? Por 10. Punto 1 aquí. ¿Estás de acuerdo? Por 10, ahora el 1 sería aquí. O sea, nosotros podemos elegir la frecuencia que sea, nada más que Exactamente, doctor. solamente que vaya en 10 en 10. Exacto. Ah, ya. ¿Por qué? Porque hay sistemas que son muy lentos. Entonces, imagínate un sistema muy lento y tú comienzas, por ejemplo, aquí lo dejas en 1, pues no vas a ver todas las frecuencias todavía más bajas y a lo mejor ahí es donde está la parte importante. ¿Sí me explicó? Entonces, estamos en libertad, sí, de modificar las escalas conforme lo necesitemos, efectivamente. Nada más ten cuidado que ya sabes que son décadas, ¿no? Ah, ya, entonces todo claro, profe. Ok, muy bien. Sí, sí, pregunten con confianza, ¿eh? Igual, ya que me dijiste eso, en su momento también aquí hay ocasiones en que en frecuencias muy bajas el sistema es cuando tiene más ganancia. Entonces, este cero que tenemos aquí, ¿sí? O sea, este es el eje de cero. Tú lo puedes mover. Entonces, como tenemos mayor ganancia en bajas frecuencias, entonces, si yo lo dejo aquí, a lo mejor habrá un sistema, fíjate, tenemos 40, 50, 60, ¿no? A lo mejor uno va, y hay un ejemplo que así lo tenemos, que comienza desde una frecuencia, no sé, póngale de 80. Entonces, ya aquí ya no me alcanzó la escala, entonces, ¿qué es lo que me conviene en un momento dado? Ah, pues que en lugar de que este cero esté acá,
póngalo aquí, 0 dB. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo comience aquí en 0 y comience de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ¿Ya me entendieron? O sea, ustedes pueden modificar también esto. ¿Sí? El eje de 0. Ahorita lo bajé. Bueno, habrá casos que al revés, ¿sí? Lo tengan que, en este caso, subir, porque a lo mejor es un sistema que está atenuando y que todas sus componentes o sus magnitudes están por debajo de 0. ¿Sí? O sea, aquí. Entonces ahora el eje de 0 yo lo subiría acá, por ejemplo. Y tendría yo acá menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60, menos 70, menos 80. ¿Sí? O sea, como pueden ver, pues podemos, como ahorita me hicieron la pregunta, bueno, podemos modificar el arranque, nuestra escala de frecuencia, y también podemos, ¿sí? En este caso, modificar el eje de 0, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, según nos convenga, ¿sí? Bueno, ahorita voy a borrar esto. Ok. Bueno, esa fue la magnitud del factor constante, ¿no? Entonces, ahora vamos con la fase. Ya dijimos, pues regularmente pues lo manejamos así como el ángulo de G de J omega. Se supone que estamos trabajando números complejos, aunque en este caso pues es una constante y es real. Entonces, ¿cómo sacamos el ángulo? Pues ya lo sabemos. Se supone que lo sacamos como tangente inversa de parte imaginaria, ¿sí? De esto estarán de acuerdo que no tiene sobre parte real que es K. ¿Cuánto nos da este ángulo? 0. 0. Sí. Así es. ¿Sí? Muy bien, entonces en la fase de una constante cero, entonces como dice aquí, no contribuye con el ángulo total del sistema. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que los demás factores sí tienen un valor de ángulo. Y ya dijimos, al final, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a sumar, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, pues vamos a sumarle cero, pues la verdad no perdamos el tiempo, ¿no? Como les digo, entonces en este caso, pues la fase de la ganancia o factor constante del sistema es cero, entonces, ¿sí? No gastemos ahí nuestra pluma ni nuestras hojitas, ¿no? ¿Sí? Entonces no contribuyen, solamente contribuye con ganancia, ahí sí, pero con el ángulo no, ¿ok? Tu ángulo es cero. Muy bien, ¿alguna duda?
No, profe. Ok. Bueno, entonces vámonos con... entonces, con los factores integral y derivativo. Ahorita aquí lo pongo al revés porque primero vamos a poner el del denominador, ¿no? O sea, entonces estaríamos hablando... A ver qué colorcito sucede, perdón, ¿eh? Bueno, entonces vamos con el factor integral primero. Sí, ya sabemos que es una S en el denominador, entonces aquí nuestra función G de J omega va a ser igual a 1 sobre S, pero ya en frecuencia, acuérdense que hacemos el cambio de variable. Entonces sería 1 sobre J omega, ¿de acuerdo? Entonces, esta que tenemos aquí es ahorita la función que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Y primero, pues ya sabemos, es el magnitud. ¿Ya terminaron aquí de copiar? Ya, profe. Ok. Bueno, magnitud, ya habíamos dicho, sí, que lo vamos a estar representando como la ganancia en decibeles, ¿no? Siempre va a ser la misma formulita. 20 logaritmo de base 10 de la magnitud de G de J omega en decibeles. En este caso sería 20 logaritmo de base 10 de la magnitud de 1 sobre J omega, ¿sí? En dBs. Ahora, por comodidad vamos a poner el numerador J omega. ¿Qué necesito hacer? Pues por propiedad de logaritmos le ponemos afuera un menos, ¿no? Signo negativo. Entonces aquí sería menos 20 logaritmo de base 10 de la magnitud de J omega en decibeles, ¿sí? Y pues ya sacamos aquí la magnitud, sería menos 20 logaritmo de base 10. La magnitud de esto, ¿cómo lo sacamos? Acuérdense que es un número complejo, entonces sería la raíz cuadrada de parte real al cuadrado que no tiene
más parte imaginaria al cuadrado. Ya dijimos, es raíz. Entonces, ¿qué nos va a quedar? J omega. Ah, no, omega nada más. Solo omega. Omega, así es, porque J es un indicador. Exactamente. Esta es la magnitud, ¿sí? Entonces, como ven, ahora sí hay una diferencia con la ganancia. Si se fijan, la magnitud en decibeles para este factor integral sí depende de la frecuencia, ¿sí? Entonces, bueno, algo que también viene en el apunte y mencionó, bueno, que se mencionó nada más, lo leí pero no lo aclaré, sí, es que vamos a tener, dice ahí, un comportamiento asintótico. Bueno, ¿a qué voy con eso? Vamos ahorita, digamos, a empezar a dibujar el comportamiento, ¿sí? Que tenemos aquí de la magnitud de un factor integral, que es este de aquí, ¿sí? Voy otra vez a abrir una hojita nueva, ¿sí? Ahí está. Entonces, bueno, nuevamente vamos a escalar. Entonces, igual, lo voy a poner desde 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10,000, ¿no? Ahí está. Bueno, este no lo modifico, lo dejamos tal cual. Ahora, fíjense, aquí pues ya es cuestión de utilizar la calculadora, ¿sí? Estamos comenzando, perdón, aquí me regreso. Estamos comenzando una frecuencia de 0.1 radian por segundo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos decibeles me va a dar en esa frecuencia? Pues simplemente, ¿qué vamos a hacer? Ahí, aquí, ¿sí? Lo que debemos hacer es con la calculadora es menos 20 logaritmo de base 10 de 0.1. ¿Cuánto nos daría? A ver, chequen ahí con su 20. calculadora. Nos da 20. ¿20? 20. Sí. Ok. Entonces, vamos para acá. Es que ahorita lo pongo de otro color. Ahí está bien. Entonces dicen que les dio 20. Sí. Ok. En 1, 0. 0. Ahí está. En 10, Menos 20. ok. Miren, ¿sí? No sé si alcanza a ver el comportamiento. En 100, Menos Menos 40. 40.
¿Menos 40? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿qué notamos? Comenzamos en punto 1, ¿sí? Nos dio 20. Nos vamos a la siguiente década, que es 1. ¿Y cuánto se redujo? ¿Cuántos decibeles? 20. Así es. Te vas a la siguiente y ¿cuándo se reduce? 20. Otros Así 20. es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahorita lo estamos haciendo punto a punto, ¿sí? Regularmente no lo vamos a trabajar de esa manera, pero bueno, ¿por qué? Por cuestión práctica. Porque ahorita estamos haciendo la gráfica de un solo factor y de magnitud nos falta la fase. Y si son 3 o 4 factores, imagínense nada más. De por sí, aún así, como lo vamos a hacer, a trabajar es un poquito talachudo, pues peor, ¿no? Como estoy comentando punto a punto. Entonces, por cuestión práctica, ¿qué se hace? Y ahorita nos va a salir precisamente lo que ustedes ahorita observaron, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que vamos a sacar lo que se conoce como el comportamiento por década de frecuencia. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues precisamente lo que ahorita vimos, conforme le vamos a dando valores por década de frecuencia. Bueno, ¿qué es lo que se hizo básicamente? Considerar una frecuencia inicial y luego, sí, calcular la magnitud en la siguiente década, o sea, 10 veces omega, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, sí, esto que tenemos aquí como ganancia en decibeles, ahora ¿cómo lo vamos a representar? Como la ganancia en decibeles, pero por década, ¿sí? Entonces aquí sería menos 20 logaritmo de base 10, ¿sí? En este caso sería de 10 veces omega, ¿sí? Ya sabemos que eso está en dB, ¿sí? Entonces, por propiedad de logaritmos, esto como lo puedo ver como menos 20 logaritmo de base 10 de omega. Este es un producto, ¿están de acuerdo? Luego menos 20 logaritmo de base 10 de 10, ¿sí? Esto me da un valor de ¿cuánto? Logaritmo de base 10 de 10. 1. ¿Cuánto? 1. Ajá. 1. Claro, 1 por este menos 20. Entonces, si la ganancia en decibeles por década nos da de menos 20 logaritmo de base 10 de omega menos 20. ¿Sí? Todo esto en decibeles. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos acaba de dar, pues esto, a fin de cuentas, es una recta con una pendiente de menos 20. ¿Sí? Menos 20 decibeles por década. ¿De acuerdo? Entonces ahorita se acaba de deducir lo que nosotros ya vimos gráficamente y que ustedes me dijeron, por década, ¿cuánto le vamos bajando? 20 decibeles, ¿no? ¿Sí?
¿Hay alguna duda? No, profe. ¿Ya lo copiaron? Sí, profe. ¿Sí ya lo copiaron? Sí, profe. Sí, profe. Ok, para moverle aquí. Bueno, entonces vámonos aquí a nuestra gráfica. Ya sabemos, lo habíamos dicho, esto que es magnitud, ¿no? ¿Sí? Entonces, en lugar de estarlo haciendo, ¿sí? Punto a punto, lo que sí debemos únicamente de calcular es el arranque. ¿A qué me refiero el arranque? Si alguien, haga de cuenta, precisamente como hace rato me lo preguntaron, comenzó su gráfica en punto 01, entonces, ¿cuánto les va a dar aquí? O sea, ¿en qué valor sí pondría mi punto de inicio? O sea, 20, ¿qué tendríamos que hacer? Pues evaluar aquí otra vez. ¿Están de acuerdo? Menos 20 logaritmo de punto 01, ¿cuánto nos daría? Si fuera el caso de esa escala. Menos 20, ¿no? ¿Cuánto? 20. No, sí. Sí. De punto 01 Ah, 01. Sería 40. sería 40. Entonces, Ah, si se fijan, 40. para punto 1 comenzaron en 20, para punto 01 comenzarían en 40. Exacto. Sí, bueno, ahorita pues vamos a comenzar en punto 1, ya está la escala, ¿de acuerdo? Eso es lo único que tienen que checar, el arranque para un factor integral. Sí, entonces, bueno, ahorita para no meter ya esto ruido, borro aquí. Entonces, pues vamos a graficar el comportamiento. Entonces, por eso lo quería nada más aclarar. Lo único que tenemos que conocer para un factor integral es el valor inicial, ¿sí? De amplitud o de magnitud. Sí, ya dijimos, en este caso es de 20. ¿Por qué? Porque a partir de ahí lo acabamos de sacar aquí con nuestro análisis precisamente de Bode. Sí, ya dijimos que el comportamiento de década es una recta con pendiente de menos 20 decibeles por década. ¿Sí? Entonces ya no necesitamos estar haciendo evaluaciones más que para el primero. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, a ver, le voy a mover aquí, ¿eh? Vamos a graficar, ¿sí? Arrancando desde 20. ¿Y qué es lo que debemos hacer ya de forma ya práctica? Estamos en 20, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Aquí está. Me voy a mi siguiente década. ¿Y cuánto debo de bajar? Menos 10 menos 20. Miren, coincide con el puntito de hace rato. ¿Sí? Me voy a mi siguiente década y bajo menos 10 menos 20. Me voy a mi siguiente década, bajo menos 10 menos 20. Siguiente década, menos 10 menos 20. ¿Ok? Y ahí está, ¿no?
ese sería el comportamiento. Esto es un comportamiento asintótico, lo que decíamos. Son rectas, las asíntotas son líneas rectas, ¿estamos de acuerdo? ¿Y por qué lo comento? Porque cuando lleguemos a utilizar por ahí MATLAB, ustedes van a ver que las curvas que hace MATLAB las hace exactas. ¿Por qué? Porque evalúa punto a punto, no solamente por década, sino cada uno de los puntos que están en cada década. Entonces la curva que la hace es exacta. En este caso, nosotros por practicidad, ¿sí? Hacemos nuestras gráficas de Bode de forma asintótica. ¿De acuerdo? Porque entonces si lo hacemos punto a punto, pues nunca vamos a terminar. ¿Sí? Entonces aquí decimos que tenemos una pendiente de menos 20 decibeles por década, ¿de acuerdo? Y que aquí es la magnitud de un factor integral. Estoy poniendo que está en el denominador, ¿ok? ¿Hay alguna duda en la gráfica? No, profe. Ok. Bueno, no sé si ya la copiaron. Entonces les decía que si lo imprimieron, pues háganlo acá en las que están en el Teams. Sí, en estas de aquí. Para eso las pusimos. Bueno, si no me dicen, me regreso, ¿eh? Bueno, ya está la magnitud entonces. Vámonos con la fase, que ya dijimos que lo representamos como el ángulo de G de J omega. Aquí la función que tenemos, vuelvo a regresar, es esta, ¿sí? Esta es nuestra función. Entonces, ahorita aquí tengo un numerador y un denominador estrictamente, ¿sí? Vamos a seguir manejando lo que, ahora sí que la secuencia que hicimos cuando vimos la función de respuesta a la frecuencia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que decíamos es el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador, ¿no? Entonces, si sacamos aquí, la fase sería el ángulo del numerador. Bueno, ¿cómo sacamos el ángulo? Pues tangente inversa de parte imaginaria que no hay sobre parte real que es 1, ¿sí? Menos el ángulo del denominador, que es tangente inversa de parte imaginaria. Ahora sí que sí hay quien es omega sobre parte real que no tenemos. Entonces, ¿aquí cuánto nos da? 0. 0. Entonces nos queda menos tangente inversa de... Esto es una pendiente infinita. Nos daría cuánto menos. 90. Así es. Entonces, como pueden ver, este es un ángulo constante de menos 90, pero ahora sí, un factor integral sí tiene un ángulo de menos 90 grados.
¿Ok? Bueno, a ver, entonces otra vez voy a cerrar mejor, esto es más fácil. ¿No les hace falta nada de esta gráfica? No, profe. No, profe. Ok. Es que es más fácil para mí este. Volver a abrir otro. Muy bien, entonces vamos a cancelar aquí. Y antes de que se nos olvide, esto es la fase. La escala, ya dijimos, lo más recomendable es escalar igual que en magnitud. Entonces, punto 1, 1, 10, 100, 1000, 10,000, ¿no? Y vamos a quitar aquí los decibeles. Entonces ahora la escala lineal ya no son dBs, van a ser grados, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner, voy a poner aquí nuestro eje 0 grados aquí, ¿sí? Entonces vamos a dividirlo cada 45 grados. Entonces hacia arriba 45, 90, 135, 180, que no lo vamos a utilizar porque ahorita el ángulo que nos salió es negativo. Entonces menos 45, menos 90, menos 135, menos 180, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, aquí según nuestro análisis para el ángulo, para la fase, sí, nos está saliendo un ángulo constante de menos 90 grados. Entonces, así de fácil, es constante todo el rango de frecuencias, sí, en menos 90 grados. Entonces, lo ponemos aquí con rojo y estarán de acuerdo que está aquí, menos 90. ¿Sí? Entonces, el ángulo es constante. Ahí está. ¿Sí? Y aquí, bueno, vamos a indicar, esto es el ángulo de J omega en el denominador, o sea, de un factor integral. ¿Ok? Entonces, como ven, pues estamos aprendiendo a graficar magnitud y fase ahorita de cada factor,
o sea, de manera independiente. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, ahorita ahí dejo esta gráfica, por si la necesitan. Sí, dime. ¿Me hablaban? Bueno, vamos con el factor derivativo. El procedimiento es el mismo. Entonces, ahora nuestra función g de j omega es simplemente igual a j omega, o sea, una s, ¿sí? Entonces, ya sabemos que a partir de aquí sacamos su magnitud, ¿verdad? Entonces, la magnitud de decibeles, aquí es igual 20 logaritmo de base 10 de la magnitud de g de j omega, que ya sabemos que está en decibeles. Entonces, esto es 20 logaritmo de base 10 de la magnitud de, en este caso, j omega, ¿sí? En decibeles. Bueno, pues aquí no hay problema. Entonces nos va a quedar como 20 logaritmo de base 10 de parte real no hay, solamente la parte imaginaria al cuadrado en raíz, nos queda ¿qué? Omega. Omega, exacto. En decibeles, en realidad aquí lo que cambia nada más es el signo, ¿verdad? Ahora, ya sabemos que vamos a estar graficando por década, entonces ya, ahí nos ahorramos un poquito de tiempo, ya sabemos qué hacer. Entonces vamos a decir ahora que el comportamiento por década de frecuencia si le pongo aquí omega es igual a 10 veces omega, va a ser cuál, ya dijimos, ahora como es el comportamiento por década sería la ganancia en decibeles por
década. Y esto aquí va a ser igual a 20 logaritmo de base 10 de 10 veces omega, ¿verdad? En de vez. Entonces, el logaritmo de un producto, entonces, 20 logaritmo de base 10 de omega más 20 logaritmo de base 10 de 10, como hace ratito, ¿no? Y ya sabemos que todo esto está en decibeles, ¿no? Entonces la ganancia en decibeles por década es igual a 20 logaritmo de base 10 de omega más. ¿Cuánto nos da esto? Ya sabemos que el logaritmo de base 10 de 10, ¿cuánto es? 1. Es 1. Ajá. Por 20, pues 20, ¿no? En decibeles. Entonces, ahora nos da una recta con una pendiente positiva de más 20, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer es otra vez, como hace ratito, evaluar aquí nuestra frecuencia inicial, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, me espero, supongo que están copiando. ¿Ya lo terminaron de copiar? Sí, profe. Ok, bueno, entonces voy a cerrar otra vez este. Y abrimos uno nuevo. Bueno, ahorita vamos a poner la misma escala.
Entonces comenzamos en punto 1. 1, 10, 100. Con eso. Bueno, ahorita aquí no le movemos nada en magnitud. Y en cuanto vamos a comenzar, nuestra primera frecuencia es punto 1, entonces ya sabemos que lo único que necesitamos para estos factores son el primer valor de la frecuencia, ¿sí? Entonces, pues aquí hay que sustituir punto 1. ¿Cuánto nos daría? Menos 20. Nos da menos 20, así es. Entonces, aquí vamos a poner nuestro punto inicial en menos 20, efectivamente. Pero, pues, ya hicimos el análisis, ¿sí? Para no hacerlo punto a punto. Entonces, nos está diciendo que vamos a tener nuestro comportamiento por década, sí, pero con un crecimiento de 20 decibeles por década, ¿sí? Entonces, de esta manera nos ahorramos estarlo haciendo punto a punto, ¿ok? Entonces, ya tengo el punto inicial, con este es suficiente, y ya sabemos que es una recta, ¿sí? Con una pendiente de más 20 decibeles por década, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Pues empezamos aquí en menos 20, ¿no? Y ahí está. Entonces, nos vamos a nuestra siguiente década, que es 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora esa pendiente es positiva, entonces subo 10, 20, ¿sí? Nos vamos a la siguiente década y subo 10, 20, ¿sí? Nos vamos a la siguiente y subo 10, 20. Nos vamos a la siguiente y subimos 10 y 20. ¿Sale? Y hasta donde llegue. Es otra cosa importante, ¿eh? Sí, hagan sus gráficas hasta donde finalice su hoja, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Aquí están 10, 20, está correcto. Entonces, aquí vamos a ponerle que tenemos ahora una pendiente de más 20 decibeles por década. Es un factor integral. Integral, perdón, derivativo. ¿Sí? Entonces, aquí indicamos que es la magnitud de J omega, para saber qué factor es ese, ¿no? Sí, cuando hagamos los ejemplos, pues vamos a ver que vamos a estar indicando cada factor para que sepamos de cuál se trata, ¿no? Porque ya va a haber varios, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿La recta no debería empezar en 0? No, ¿por qué? O sea, este punto inicial Sí. es que estás sustituyendo aquí, mira. O sea, tu valor inicial en decibeles te lo da esto. 20 logaritmo de base 10 de omega. ¿Quién es omega? Tu frecuencia inicial. Punto 1. Mira, punto 1, aquí está. ¿Ya lo viste? Entonces tú tienes que hacer la cuenta. 20 logaritmo de base 10 de punto 1, ¿cuánto te da? Menos 20.
Ahí está. Entonces aquí arranca y a partir de ahí ya sabes que es una pendiente con 20 decibeles por década, positiva. Sí, no sé si ya te quedó más claro. Sí, ya, profe. Ok. Por eso les decía hace ratito, este es el importante, ahí arrancan. Si alguien escaló con .00001, entonces 20 logaritmo de base 10 de .00001 y te va a mejor menos 80, ¿no? Pero el comportamiento es el mismo. A partir de ahí crece 20 decibeles por década. ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda? No, profe. Ok. Bueno, de la gráfica, ¿todo bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, tenemos entonces magnitud, ¿qué nos falta? La fase. Así es, la fase, ¿verdad? Esto lo representamos como el ángulo de G de J omega. Entonces, nuestra función G de J omega es igual a J omega. Entonces, la fase sería que simplemente tangente inversa de parte imaginaria, ¿quién es? Omega sobre parte real que no tiene. ¿Cuánto nos da esto? ¿Y medios con 90 grados? Así es, así es, 90 grados. Muy bien. Entonces vamos a graficar la fase. Aquí de magnitud no hay ningún problema. Antes de borrarlo. No, profe. Bueno, ok. Entonces abrimos otro. Entonces nos vamos con la fase. Entonces ahorita, pues como vamos a cambiar la escala, quitamos esto. A lo mejor si estuvieran impresas, pues podemos poner aquí un puntito, ¿no? Pero prefiero mejor aquí en electrónico poner la escala. Entonces ya dijimos, lo recomendable es respetar la misma escala que magnitud. Punto 1, 1,
10 otra vez. 100. 1000. 10.000, no, bueno, 100.000 acá, ya. Ok, entonces, ahora ese ángulo, hay que quitar o hay que cambiar la escala. En lugar de decibeles, pues vamos a hacer el ángulo, ¿no? Estamos aquí. Entonces, aquí le ponemos 0 grados, es nuestro eje de 0 hacia arriba, 45, 90, 135, 180, ¿no? Abajo, que ahorita no los vamos a utilizar, pero hay que poner algunos, menos 45, menos 90, menos 135, con eso, ¿no? Ok. Muy bien, entonces nuestro ángulo, aquí está, es constante a 90 grados positivos. Entonces aquí están los 90 grados. Y ponemos nuestro ángulo. Una recta horizontal constante en todo el rango de frecuencia. ¿Ok? Ahí está. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a indicar. Este es el ángulo de J omega. ¿De acuerdo? ¿Listos? ¿Hay alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, pues ya tenemos ya la magnitud y fase del factor integral y en este caso del factor derivativo, ¿verdad? Los dos. Ok.
Aquí nada más por último, si recuerdan en control 1, cuando vimos el método de Segler-Nichols para controladores PIDs. Sí, bueno, ahorita lo pongo así. Ahorita con lo que acabamos de ver, sí tenemos aquí nuestro eje de 0, ¿no? ¿Cómo se comporta el factor integral? Comienza, sí, en este caso desde un valor de decibeles positivos. ¿Y qué va haciendo? Decrece cuánto, unos 20 decibeles por década, ¿no? ¿Sí? ¿Esto quién es? Un integrador. ¿Qué pasa con un derivador? Lo contrario, que va creciendo cada 20 decibeles Así es, cada década. lo contrario, ¿verdad? Ahora tiene una pendiente de unos 20 decibeles por década. ¿Por qué se los comento? ¿Se acuerdan que cuando vimos Segler-Nichols, sí, teníamos una tabla, sí, en los PIDs? Y se acuerdan que en esa tablita venía el controlador proporcional, luego proporcional integral y luego el PID. ¿Qué combinación nos faltó aquí? ¿Cuál falta? Tenemos P, PI y PID. La proporcional derivativa. Exacto. Aunque lo vimos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que Segler y Nichols no lo pusieron en su tabla. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es tener un derivador. Sí, claro, con una parte proporcional, pero pues no le afecta, es una constante. Pero a fin de cuentas es un derivador. ¿Qué sucede? Pues imagínense ustedes que tuviéramos ruido. ¿Qué pasa con un integrador si hay ruido? Conforme la frecuencia aumenta, ¿qué le haría ese ruido? ¿Qué le hace? ¿Cómo lo va haciendo? ¿Lo va a qué? ¿Qué le va haciendo a este ruido un integrador? ¿No se ve? ¿Cómo se va haciendo en amplitud? Más pequeño. Claro. ¿Y qué pasa con un derivador? Conforme aumenta la frecuencia, ¿qué le iría haciendo al ruido? Lo hace más grande. Así es, lo va a amplificar. Entonces, por eso Segler-Nichols, ¿sí? No pusieron un controlador proporcional derivativo porque en caso de que haya perturbaciones o ruido en el sistema, los amplifica. Y ese sería un problema porque pues, nos podría llevar a la inestabilidad de nuestro sistema. ¿Sí? Entonces,
aprovecho, digamos, el comportamiento, el análisis que estamos haciendo en frecuencia precisamente, ¿sí? Para, ahora sí que para justificar por qué no pusieron ese PD, ¿sí? ¿De acuerdo? Y lo ponen completo, PID sí, PI está, ¿y por qué el PD no? Pues es por eso, ¿no? Sí, porque en caso de ruido, pues lo va a amplificar, ese es el problema, ¿no? Sí, y acuérdense que pues estos cuates, esta teoría de Seidel-Nichols, pues lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces no había filtros, no había no estaba desarrollada la electrónica como ahorita, ¿verdad? Entonces, pues no, era meterse en problemas, ¿no? Esa es la razón, ¿ok? Bueno, entonces, ¿dudas que tengan? No, profe. No, profe. ¿Todo bien? Ok, ok. Muy bien, pues si no hay dudas, ahí le dejamos. Que tengan buen día. Gracias, profe. Hasta luego. De nada, Gracias, hasta profe. luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.